El Economista, 25 años generando información de valor. En diciembre de 1988 nace El Economista, periódico que desde sus inicios tiene como columna vertebral los temas económicos, financieros y de negocios, refiriendo también a temas de la política del país. Al cumplir 3 años y estar consolidado como un referente de la información económica, te acercamos a los datos sobre la privatización de la banca mexicana, proceso que se llevó a cabo en 4 etapas e incluyó a 18 bancos. El gobierno recaudó alrededor de $13,000 millones. Para 1994, la información económica cimbraba al país, cuando el gobierno emitió deuda interna en pesos e indexada al dólar, con vencimientos a corto plazo que llevaría el efecto tequila. Además, se observó una drástica caída en las reservas internacionales y la devaluación del peso frente al dólar. En nuestro 9º aniversario, te informamos sobre los conflictos en la Cámara de Diputados, donde se discutía el cómo salir adelante pese a la fuerte crisis que el país atravesaba. Mientras tanto, en Pemex se llevó una reorganización, quedando en un corporativo con 4 filiales: Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica. Con la llegada del nuevo milenio, llegó también un nuevo partido al poder en México, lo que se tradujo en diversos cambios políticos. Ese mismo año, la industria automotriz registró un repunte y alcanzó su nivel máximo de producción, 1.923.544 unidades. En 2002, y con 15 años como líderes en la información económica, te acercamos al nacimiento de la Sociedad Hipotecaria Federal, el Banco de Desarrollo, que ofrece garantías para la vivienda. En El Economista, recompensamos a nuestros suscriptores creando el Club de Lector y además lanzamos Horlogy, la revista de alta relojería. A la llegada del 2005, la situación económica de México repuntó, siendo las exportaciones una pieza clave en el movimiento de inversiones, mientras las remesas desde Estados Unidos subieron más del 200%. En este mismo año, la Secretaría de Energía publicó un acuerdo para dar mayor certidumbre a los inversionistas en gas natural y electricidad. En 2007, cuando cumplíamos 19 años contigo, inició en Estados Unidos la crisis subprime. En México se inauguró la presa El Cajón, que implicó inversiones por $800 millones, y se reformó la ley del ISSSTE, marcando la pauta para la transformación del FOBISSSTE. Para 2009, cuando el presidente de la República, Felipe Calderón, tomó la decisión de liquidar la virtualmente quebrada Luz y Fuerza del Centro, El Economista cumplía 21 años y con una nueva administración te ofrecía un nuevo diseño, una nueva identidad de marca y te informamos con una presentación más amigable, destacando los temas de relevancia. Para el aniversario 22, en El Economista reforzamos la oferta en información con nuevos suplementos, transmisiones en vivo y presentamos la nueva división de revistas con el relanzamiento de la revista Horlogy. Además, rediseñamos el sitio web de acuerdo a las nuevas tendencias globales. En el México de 2011, cuando cumplíamos 23 años, se conservaba un entorno económico fuerte, a pesar de la crisis global que mantenía en apuros a otros países. El Economista presenta Tendencias 2012 con importantes funcionarios de gobierno y economistas de renombre en un evento transmitido en vivo en nuestro portal. En 2012, El Economista expande su división de revistas, mientras se da en México las campañas presidenciales, siendo elegido el mexiquense Enrique Peña Nieto para ocupar la presidencia de nuestro país. La llegada del 2013 trajo consigo la discusión de las reformas estructurales presentadas por el Ejecutivo, que se lograron aprobar gracias al acuerdo entre los principales partidos políticos. En El Economista iniciamos los festejos por nuestros 25 años de información veraz, oportuna y confiable. El Economista, 25 años generando información de valor. ¿Qué tal? Buenos días, soy Yolanda Morales, conductora del programa Voces en Directo. Es un espacio que hicimos aquí en El Economista para ustedes, donde tenemos la oportunidad de llevarles a nuestros suscriptores y a nuestros internautas las voces y las explicaciones de los especialistas financieros de todo el mundo. Me acompaña como siempre en la conducción mi compañero Manuel Ombera. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, Yolanda, muy contento de estar aquí en este ya 6º programa de Voces en Directo. El día de hoy tenemos el gusto de compartir esta emisión con Juan Solé.
economista de la División para Estados Unidos del Fondo Monetario Internacional, quien nos va a dar los detalles sobre la publicación del artículo 4 para Estados Unidos que publicó apenas el Fondo Monetario Internacional. Juan, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar aquí con vosotros. Quisiéramos saber si nos puede hacer favor de darnos una breve introducción de las conclusiones a esta revisión anual que hace el Fondo Monetario Internacional a Estados Unidos y que entiendo que es un derecho que tienen todos los países que ustedes le hagan esta revisión. Si nos puede platicar un poco de ello, por favor. Sí, claro. El artículo 4, como bien dice usted, Yolanda, es un derecho, es también una obligación que tienen los países. El fondo tiene alrededor de 188 países miembros y cuando se constituyó la institución, en uno de los artículos de acuerdo, se estableció que una vez al año el personal técnico del Fondo Monetario haría una consulta con los gobiernos de cada país de cara a hacer un estudio de la situación macroeconómica del país en ese momento y también de cara a hacer recomendaciones de política económica. Entonces, ahora en el 2014, en estos meses de abril a junio, ha tenido lugar la consulta del artículo 4 de Estados Unidos, que se cerró con la rueda de prensa de nuestra director gerente, Christine Lagarde, la semana pasada o a principios de esa semana, donde se presentaban las conclusiones principales de la consulta y del estudio. La semana pasada, perdón, al presentar este artículo 4, el FMI hizo la revisión sobre el crecimiento para la economía de Estados Unidos de 2.8% hasta 2.0%. ¿Cuáles son los principales argumentos de esta revisión? Pues esto es un tema muy importante, como apunta usted, Manuel. Básicamente, lo que ha ocurrido en Estados Unidos es un primer trimestre del año 2014 muy débil, generado por factores muy temporales. Como saben ustedes, el invierno aquí fue muy duro, lo cual deprimió bastante la actividad económica. Entonces, eso es uno de los aspectos primordiales en la revisión del crecimiento. También hubo una corrección en la inversión en inventarios de las empresas, lo cual también reduce el crecimiento económico del primer trimestre, y hubo también un menor nivel de exportación, lo cual también, apunto, disminuyó la tasa de crecimiento del primer trimestre. El resto del año, sin embargo, tanto nosotros en el fondo como la Reserva Federal anunciaron ayer, lo vemos positivamente. Vemos una economía que se está regenerando, que sigue recuperándose y que va a crecer fuerte por encima del nivel potencial. Entonces, en ese sentido, el primer trimestre debilitó mucho la tasa anual, a pesar de que en los trimestres que quedan todavía del año el crecimiento va a repuntar de una manera fuerte. Efectivamente, la Reserva Federal ayer también hizo una revisión a su expectativa, recortó de 2.9 a 2.2%. Mencionas que no deberíamos de tener tanta preocupación, que la economía de Estados Unidos hacia el resto del año va a tener un crecimiento vigoroso. ¿Debemos entenderlo así de cualquier manera? Yo creo que la manera de interpretar la revisión es la siguiente. Sí es cierto que la revisión es de una cierta cuantía, como apuntaba usted, Manuel, hace un momento. El fondo en abril predijo un 2,8, la Reserva Federal había predecido un 2,9 y los dos organismos han reducido esa previsión. Entonces, en ese sentido, revisiones a la baja no son nunca buenas noticias. Ahora bien, dicho esto, es muy importante centrarse de cara al futuro. ¿Qué nos están diciendo el resto de los indicadores económicos? Y lo que estamos viendo, tanto indicadores de empleo como de producción manufacturera, como de producción en el sector de servicios, producción de autos, construcción, la inmensa mayoría de los indicadores están apuntando a una reaceleración del crecimiento en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, yo les dejaría con un mensaje positivo. Es decir, la economía se está acelerando en el 2014 y en el 2015, que eso también es muy importante. La tasa de crecimiento del 2015 va a ser bastante más fuerte que la del 2014. Esto tanto la previsión del fondo como la de la Reserva Federal.
Juan, también ustedes al difundir las conclusiones del artículo 4, decían que el PIB potencial de la economía, que a mí me pareció brutal esta observación, el PIB potencial de la primera economía del mundo se había suspendido, es decir, ya no es de 3%, ustedes están diciendo que ahora es del 2%. ¿Nos puedes hacer favor de precisarnos cuáles son las implicaciones, qué es lo que esto significa? Ya, el PIB potencial había crecido una tasa de 3, como bien dice usted, Yolanda, hace unas décadas. Esto fueron unas décadas donde la tendencia en los mercados laborales era al alza y también había unas ganancias muy importantes en productividad, generadas en gran parte por lo que en Estados Unidos se llamó la revolución en tecnologías de información. Lo que vemos de cara al presente y de cara al futuro es que la productividad en ese sentido ha bajado mucho. Y también muy importante, un elemento crucial es el envejecimiento de la población, los llamados baby boomers, que es gente que nació entre el 1946 y 1964. Con lo cual, a medida que llegamos a mitad de los años 2000 y hacia adelante, esta gente llega a la edad de retirarse y van a empezar a abandonar el mercado laboral, lo cual evidentemente tiene un impacto negativo sobre el crecimiento potencial. Y eso es principalmente lo que está llevando a la baja la estimación del crecimiento potencial. Eso está ocurriendo en Estados Unidos, está ocurriendo también en muchos otros países, ¿no? Otras economías avanzadas donde hay un envejecimiento de la población. También quisiera preguntarle, lanzarle una pregunta. Como usted sabe, nuestros suscriptores hacen esta entrevista con nosotros. Entonces, Luis Emilio Rada, de Barranquilla, Colombia, nos pregunta si esta revisión del PIB potencial se puede revertir a partir de las reformas estructurales y cómo podría ser. Sí, mire, eso es muy buena pregunta, es una pregunta clave y de hecho es algo que nuestra directora, Madame Lagarde, apuntó en la rueda de prensa y va a salir también en el informe publicado del fondo. Efectivamente, estamos recomendando una serie de medidas de política económica estructural de cara a revertir o a incrementar el crecimiento potencial. Y aquí no hay una solución, sino que va a ser una solución de varias medidas. No es que haya una medida que puede dar la solución, sino que nosotros estamos recomendando inversión en infraestructuras, inversión en educación, inversión y reforma en mercados laborales, inversión en tecnologías, educación en ingeniería, en matemáticas, este tipo de cosas que pueden hacer que repunte la productividad en Estados Unidos, básicamente, y el PIB potencial, como dice usted. Tenemos también preguntas que nos llegan a través de Facebook al portal del Economista. Y Lenin Arenas nos pregunta, sobre todo con base en los aspectos que has mencionado, que podríamos esperar que mejoren para Estados Unidos, como el empleo, la producción de manufacturas y la construcción. Pregunta, ¿la Reserva Federal en este recorte de estímulos monetarios, qué puede esperar a mediano y largo plazo? Claro, déjeme que ponga la pregunta un poco en un contexto un poco más histórico, no solo mirando hacia adelante, sino también los últimos 3, 4, 5 años. Como ustedes saben, hubo una crisis muy fuerte en el 2007 que requirió un impulso monetario, una política monetaria, como decía, muy fuerte, no solo en Estados Unidos, sino en muchos bancos centrales del mundo. Claro. Esta política ha sido, el fondo cree, una política muy adecuada de cara a salir de la crisis, a evitar una recesión que hubiese sido más prolongada y quizá probablemente más profunda. Entonces, en ese sentido, la política fue la adecuada. En la coyuntura actual, nosotros creemos que esta política sigue siendo la adecuada. Y de hecho, la Reserva Federal anunció ayer que va a seguir este tipo de política a nivel acomodaticio, pero reduciendo el tamaño del impulso acomodaticio que están dando a la economía, ¿no? Entonces, las implicaciones son
de esta política yo creo que son positivas, porque están dando soporte al crecimiento económico, lo cual es muy importante, pero están en fase esta política de desmantelamiento, lo que en inglés se llama tapering. Es decir, están saliendo de esta política acomodaticia, están saliendo de una manera paulatina y comunicando mucho con el público y con los mercados lo que quieren hacer y cómo lo van a hacer. Dicho esto, sí es cierto que estas políticas a veces pueden tener efectos secundarios sobre la estabilidad financiera, que es algo que apuntó nuestra directora en la rueda de prensa el otro día. Y el FED, tanto el FED como los reguladores financieros en Estados Unidos están muy al tanto, están prestando mucha atención a la evolución en el sector financiero para evitar posibles problemas en el futuro. A mí no me queda claro, no sé si me podrías hacer el favor de precisarnos, si la economía, ustedes están diciendo que no tiene la fortaleza que se había previsto de crecimiento y por eso están recortando su pronóstico de crecimiento, entonces, ¿cuál es el fondo de que la Reserva Federal mantenga los estímulos, esté recortando, los estímulos monetarios? La revisión a la baja del crecimiento para 2014 es hasta cierto punto algo mecánico, en el sentido de que el primer trimestre fue muy negativo por los elementos que apuntaba antes, temporales, ¿no? Del tiempo, una corrección de inventarios que nos llevaron a revisar a la baja la tasa de crecimiento a nivel anual. Como dije, de cara al futuro vemos señales muy positivas. El crecimiento se está reacelerando, está ganando velocidad y esto lo vemos en una gran cantidad de indicadores económicos. Entonces, en este sentido, tanto el fondo como la Reserva Federal y otros observadores económicos tienen confianza que hay un repunte de la actividad económica. Ahora bien, no estamos en una fase en la cual no se necesite soporte de la política monetaria, es a eso a lo que me refería antes. Se está reduciendo ese soporte, pero todavía es necesario y por eso la transición es algo paulatino, no va a ser un corte por lo seco, ¿no? De nuestra casa editorial, el analista de finanzas y economía, José Luis Caballero, nos pregunta también, tomando en cuenta el escenario internacional, aspectos como la debilidad del comercio internacional, la desaceleración de China y tensiones geopolíticas en países como Rusia, en Ucrania, ya recientemente en Irak, ¿qué impacto están teniendo sobre Estados Unidos? La economía americana ahora en este momento, como dije antes, está en un momento de recuperación. Lo vemos en una gran cantidad de indicadores económicos, como apunté. Evidentemente no es una economía que viva en aislamiento. Los desarrollos económicos en el resto del mundo, pues evidentemente tienen un impacto en la evolución de la economía americana, del mismo modo que los desarrollos en la economía americana tienen un impacto en el resto del mundo. Entonces, en este sentido, los que hacen política económica en Estados Unidos, tanto aspectos fiscales como aspectos monetarios, la Reserva Federal, pues van a prestar mucha atención a los desarrollos en el resto del mundo, no solo en las regiones que usted mencionaba, sino también desarrollos en los mercados financieros a nivel global. Muchas gracias, Juan. En este momento me están indicando que nos vamos a una pausa, si nos permites unos minutos, por favor. Muchas gracias. El Economista trae para ti las mejores revistas con contenidos diseñados para un estilo de vida sofisticado, de lujo y lo más prestigiado de la moda. Horlogy. La revista especializada en alta relojería con más de 10 años es ya un referente indiscutible en el sector. Equestrian Lifestyle. Durante 5 años ha representado la autoridad definitiva respecto a la vida de lujo, además de no solo presentar los mejores eventos de salto y polo a nivel mundial, sino también de presentar una selección de las mejores experiencias de lujo. Luxury on Board. Una revista especializada en el mundo marítimo, muestra los yates más sofisticados en sus respectivas categorías. Meet Magazine.
dirigida a un público exigente que desea descubrir los mejores productos y los más innovadores a nivel mundial, en cuanto a automóviles, aparatos electrónicos, aviones y accesorios para el hogar. O'Clock. Una revista dedicada a los relojes digitales y de cuarzo que también incursionan en el mundo de las pasarelas y personalidades que marcan las tendencias en moda. Bistronomy. Una publicación que aborda el mundo gastronómico desde todos sus ángulos, además de las propuestas de los chefs más influyentes. Encuentra nuestras ediciones más recientes en la tienda departamental más cerca de ti. Estamos en Voces en Directo, conversando en una entrevista con Juan Solé, economista de la División de Economía para Estados Unidos del Fondo Monetario Internacional, sobre todos los aspectos que están generando el movimiento en la economía de este país y las previsiones, de los recortes a la perspectiva de crecimiento. Es una economía en recuperación, ha dicho Juan Solé en el lapso anterior. Juan, también otro elemento que está empezando a preocupar y que ya tiene un origen en Europa es la inflación. Se informaba, si no estoy equivocado, la inflación para mayo de Estados Unidos fue de un 2.1% y está empezando a generar algunas luces amarillas en por parte de algunos analistas. Quisiéramos primero entender por qué se da este repunte en la inflación cuando la economía aún no está en un punto boyante. Muy buena pregunta, y de hecho es algo que le preguntaron ayer a la presidenta de la Reserva Federal. Y ella lo que vino a decir, lo cual comparto de hecho, es estos datos de inflación son bastante volátiles a nivel mensual. Lo que es importante para el cuadro macroeconómico y de cara a diseñar política económica de medio y largo plazo es mirar las tendencias. Sí es cierto que hay un cierto repunte de la inflación. Esto se ve claramente en las varias medidas de inflación que utiliza la FED y que utilizamos nosotros en el fondo, ¿no? Tanto diferentes índices de precios al consumo, precios de producción. Ha habido un cierto repunte desde el principio de año. Ahora bien, esto hay que ponerlo en contexto. Todavía se está muy por debajo del nivel del objetivo de largo plazo que tiene la Reserva Federal del 2%, lo cual le da a la Reserva Federal bastante margen para seguir con la pauta de política y la dirección de política con la que están ahora comprometidos, ¿no? O sea, en ese sentido todavía queda bastante margen antes de llegar a sobrepasar los objetivos de inflación de una manera consistente. Y también otra cosa que apuntaría Manuel es, ha habido el repunte de precios, no se ve este repunte tan fuerte en los salarios, lo cual también es indicación de que todavía hay bastante capacidad ociosa en la economía, y eso es en parte lo que lleva a la FED a tomar la decisión que tomó ayer, no cambiar el rumbo de la política económica. A mí me llama mucho la atención, Juan, lo que usted está comentando acerca de la situación de los salarios, porque entiendo que el presidente Barack Obama está impulsando precisamente el aumento del salario mínimo. ¿Nos puede explicar exactamente qué es lo que está pasando allá en Estados Unidos y por qué se presentó este desfase? El artículo cuarto este año que hemos hecho con Estados Unidos se ha centrado en 3 temas principales. Son revitalización del crecimiento, crecimiento del empleo y reducción de la pobreza. Y es en este último elemento que acabo de mencionar, la pobreza, donde queda encuadrada nuestra recomendación de aumentar el salario mínimo en Estados Unidos. Ahora mismo en Estados Unidos existen 50 millones de personas que viven por debajo del nivel oficial de la pobreza, lo cual viene a ser un 15% de la población. Es una tasa relativamente alta para una economía tan desarrollada como es la de Estados Unidos. Entonces, en este contexto, nosotros lo que hemos hecho es recomendar
un paquete de medidas, no solo es una, no solo es el salario mínimo, sino que hay otras medidas dentro de las cuales queda encuadrada el salario mínimo. Otras medidas a este respecto incluirían, pues, proponemos que se amplíe la base y la cuantía de una serie de créditos impositivos que la gente tiene en Estados Unidos si sus ingresos caen por debajo del nivel mínimo de ingresos, es decir, si quedan se consideran pobres, básicamente. Entonces, en este marco, recomendamos que se suba el nivel de salario mínimo interprofesional de cara, pues, a eso, a reducir el número de gente que vive en la pobreza en Estados Unidos. Juan, en términos generales, el comportamiento de la economía de Estados Unidos, ¿qué movimientos puede generar sobre el desempeño en la región de América Latina? Estados Unidos, y no solo, déjeme que mueva la pregunta, no solo a Latinoamérica, sino a nivel mundial. Es una economía muy dinámica, la de Estados Unidos es una economía muy importante a nivel global, evidentemente, y por lo tanto todo lo que ocurra en Estados Unidos pues tiene implicaciones para el resto de las regiones mundiales, del mismo modo que lo que ocurre fuera también afecta a la economía americana. Si algo aprendimos de la crisis del 2007 es que las economías mundiales, los mercados financieros mundiales están más interconectados de lo que uno podría haber esperado. Entonces, en ese sentido, crecimiento en Estados Unidos es positivo para el resto del mundo, evidentemente, porque como sabe usted, Estados Unidos pues, actúa muchas veces como locomotora importante, ¿no? de muchas regiones, básicamente. Así es, tanto que hemos platicado con analistas aquí en México, analistas de escuelas importantes de economía y de ciencias, y ellos nos han dicho que la reducción del crecimiento de Estados Unidos de un solo punto del PIB para nosotros implica que creceremos medio punto porcentual del PIB menos. Eso implica que para nosotros sí es importantísima esta reducción, ¿verdad, Manuel? Así es, y también recordemos en estos momentos el debate que surgió, Yolanda, hace unos meses por parte de los titulares de bancos centrales en varias partes del mundo, donde también señalaban, bueno, la Reserva Federal no puede actuar ignorando el impacto sobre las naciones emergentes. Particularmente el titular de la Reserva Federal, del Banco Central de India, estaba muy preocupado por este aspecto. Y bueno, en la posición de la política de Estados Unidos, pues es el Banco Central de ese país. Sin embargo, como has dicho Juan, pues es una locomotora del mundo y los efectos son irrenunciables en realidad. Si me permites, quisiera hacerle una pregunta que nos llegó de uno de nuestros internautas desde Costa Rica. Su nombre es Alfredo Alfaro Ramos y él nos está preguntando si la relación de deuda a PIB en Estados Unidos es del 100%, ¿por qué no ha entrado Estados Unidos en un default? Es una pregunta que me han hecho otras veces, la que ha hecho Alfredo. Es una pregunta que es hasta cierto punto muy intuitiva, entonces la gente se la suele hacer, ¿no? Yo, para responder esta pregunta, lo que hago a menudo es utilizar una analogía, considerando el caso de una familia, un hogar, que pide, por ejemplo, un préstamo, una hipoteca para comprar una casa. El valor de esa hipoteca normalmente es muy superior al nivel de ingresos anuales de esa familia. Eso no implica que esa familia vaya a declarar bancarrota, que vaya a dejar de pagar su préstamo al banco. Lo que es importante es que los intereses que paga esa familia sobre la hipoteca y el principal pues queden cubiertos por los ingresos a nivel anual de esa familia. Entonces, trasladando esa analogía a un país, en este caso Estados Unidos, la deuda sería como la hipoteca, es decir, lo que debe el país. El PIB viene a ser la riqueza que se genera ese año en un país. Entonces, que la deuda esté por encima del PIB no implica automáticamente que un país vaya a estar en bancarrota. Lo que importa es si un país es capaz de seguir haciendo los pagos por deuda. Evidentemente,
si el nivel de deuda está en una trayectoria alcista fuerte, eso va a conllevar problemas a mediano y largo plazo. Y eso es algo que el Fondo Monetario sigue muy de cerca en todos los países en los que estamos involucrados. Como dije antes, son más de 180. De todos modos, en Estados Unidos esa no es la situación. Estados Unidos sigue recibiendo una calificación muy alta por las empresas de calificación, las tres grandes, Standard & Poor's, Moody's y Fitch, y tiene la confianza de los mercados financieros. Los inversores a nivel internacional siguen teniendo una gran confianza en los títulos del Estado americano. Estamos platicando con Juan Solé, economista de la edición para Estados Unidos del Fondo Monetario Internacional. Juan, vamos a una pausa y regresamos para concluir el programa. Horlogy es una revista dinámica con pasión por la alta relojería y el mundo que la rodea. Expresamos, conocemos y apreciamos los guardatiempos más exclusivos en el entorno para el que fueron creados. Descubre las más recientes tendencias en moda y tecnología, los elementos principales que forman tu personalidad y modo de vida. Descarga la aplicación para iPad y sumérgete en el mundo Horlogy. Entrevistas, conceptos innovadores, vanguardia, recomendaciones, noticias de interés y mucho más. Horlogy, la revista de alta relojería. Pues estamos ya de regreso en la recta final de nuestro programa. Estamos platicando con Juan Solé, economista senior para Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional. Y me llama mucho la atención, Manuel, que la recomendación hacia la primera economía del mundo sea la misma que dieron en la reunión de primavera y en la reunión anual de septiembre del año pasado a todos los países. Realicen reformas estructurales para que les vaya mejor en las eventualidades que puedan venir. Aquí en México estamos en un proceso de reformas estructurales, Manuel. Desafortunadamente no avanzan tan rápido ni las vemos ni vemos impacto en la economía todavía, pero pues creo que la promesa es que lo vamos a ver pronto, entonces. Bueno, en Europa, Yolanda, incluso el día de ayer todavía había una discusión sobre si permitir que se definiera, se ajustara un poco estas reglas de déficit y de austeridad para países de Europa. En realidad parece un momento en donde todas las regiones, la misma China, para reactivar su crecimiento, requieren de hacer cambios realmente profundos, y lo importante, me parece, sí es lograr una concordancia a partir de una cierta unificación de criterios que sí el fondo me parece que puede generar. Claro. Juan, en este sentido quisiera preguntarle, aprovechando que lo tenemos y que usted es el experto del Fondo Monetario Internacional, ¿cuánto tiempo se pueden tomar las reformas estructurales en Estados Unidos? No sé si tengan alguna experiencia internacional que nos puedan dar de cuánto tiempo toman las reformas de que se aprueban a que impacten. A mí, como le decía, lo que más me preocupa es el PIB potencial. ¿En cuánto tiempo podría impactar si los escuchan los legisladores y el presidente de aquel país? Ya. Muy buena pregunta. No tenemos un calendario acerca de cuánto puede tomar la aprobación y la implementación de esas medidas, y tampoco acerca de, una vez implementadas, cuánto tiempo va a tomar para empezar a ver los efectos, ¿no? Lo que sí enfatizamos en el informe, y lo que sí enfatizó nuestra directora gerente en la rueda de prensa, es una cierta premura, una cierta interés en que se adopten estas medidas lo antes posible. La crisis ocurrió hace ya unos años y ha sido una crisis que ha tomado tiempo de superar y de limpiar, de sanear de nuevo los balances de las familias y de las instituciones financieras, y lo cual ha puesto más en relieve la necesidad de crear un sistema
una economía, un subyacente que dé soporte al crecimiento y que genere dinamismo económico, ¿no? Entonces, en este sentido, las reformas estructurales siguen siendo muy necesarias, como bien apuntaban ustedes, y cuanto antes se adopten, mejor. Evidentemente, cuanto antes se adopten, más pronto empezarán a tener efecto, ¿no? Pero básicamente nuestro mensaje es no vemos ningún motivo por el cual no postergar la adopción de estas medidas, básicamente. Juan, hemos disfrutado mucho esta entrevista contigo, estamos ya en la fase final del programa. Nos queda claro que Estados Unidos, a pesar de esta revisión, Yolanda, en su crecimiento económico, es una economía que va a generar un mejor desempeño en el resto del año a partir de diferentes indicadores y que de cualquier manera requiere realizar estos cambios profundos. Juan, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Muchas gracias. Pues les agradecemos mucho a nuestros suscriptores e internautas que como siempre hayan participado con nosotros, que nos hayan enviado sus preguntas. Les recordamos que Voces en Directo es un programa que hacemos entre ustedes y nosotros, donde podemos platicar con la gente importante que tiene en las manos al menos las estadísticas y las recomendaciones más importantes sobre cómo debe de seguir la economía mundial. Y queremos invitarlos para que el próximo martes nos vean, nos escuchen. Estaremos con Bart Patin, el presidente de COFACE, para América Latina. Gracias, Yolanda. Gracias, Manuel, un gusto. El Economista, 25 años generando información de valor. En diciembre de 1988 nace El Economista, periódico que desde sus inicios tiene como columna vertebral los temas económicos, financieros y de negocios, refiriendo también a temas de la política del país. Al cumplir 3 años y estar consolidado como un referente de la información económica, te acercamos a los datos sobre la privatización de la banca mexicana, proceso que se llevó a cabo en 4 etapas e incluyó a 18 bancos. El gobierno recaudó alrededor de $13,000 millones. Para 1994, la información económica cimbraba al país, cuando el gobierno emitió deuda interna en pesos e indexada al dólar, con vencimientos a corto plazo que llevaría el efecto tequila. Además, se observó una drástica caída en las reservas internacionales y la devaluación del peso frente al dólar. En nuestro 9º aniversario, te informamos sobre los conflictos en la Cámara de Diputados, donde se discutía el cómo salir adelante pese a la fuerte crisis que el país atravesaba. Mientras tanto, en Pemex se llevó una reorganización, quedando en un corporativo con 4 filiales: Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica. Con la llegada del nuevo milenio, llegó también un nuevo partido al poder en México, lo que se tradujo en diversos cambios políticos. Ese mismo año, la industria automotriz registró un repunte y alcanzó su nivel máximo de producción, 1.923.544 unidades. En 2002, y con 15 años como líderes en la información económica, te acercamos al nacimiento de la Sociedad Hipotecaria Federal, el banco de desarrollo que ofrece garantías para la vivienda. En El Economista, recompensamos a nuestros suscriptores creando el Club de Lector y además lanzamos Horlogy, la revista de alta relojería. A la llegada del 2005, la situación económica de México repuntó, siendo las exportaciones una pieza clave en el movimiento de inversiones, mientras las remesas desde Estados Unidos subieron más del 200%. En este mismo año, la Secretaría de Energía publicó un acuerdo para dar mayor certidumbre a los inversionistas en gas natural y electricidad. En 2007, cuando cumplíamos 19 años contigo, inició en Estados Unidos la crisis subprime. En México se inauguró la presa El Cajón, que implicó inversiones por $800 millones, y se reformó la ley del ISSSTE, marcando la pauta para la transformación del FOBISSSTE.
Para 2009, cuando el presidente de la República, Felipe Calderón, tomó la decisión de liquidar la virtualmente quebrada Luz y Fuerza del Centro, El Economista cumplía 21 años y con una nueva administración te ofrecía un nuevo diseño, una nueva identidad de marca y te informamos con una presentación más amigable, destacando los temas de relevancia. Para el aniversario 22, en El Economista, reforzamos la oferta en información con nuevos suplementos, transmisiones en vivo y presentamos la nueva división de revistas con el relanzamiento de la revista Horlogy. Además, rediseñamos el sitio web de acuerdo a las nuevas tendencias globales. En el México de 2011, cuando cumplíamos 23 años, se conservaba un entorno económico fuerte, a pesar de la crisis global que mantenía en apuros a otros países. El Economista presenta Tendencias 2012 con importantes funcionarios de gobierno y economistas de renombre en un evento transmitido en vivo en nuestro portal. En 2012, El Economista expande su división de revistas, mientras se da en México las campañas presidenciales, siendo elegido el mexiquense Enrique Peña Nieto para ocupar la presidencia de nuestro país. La llegada del 2013 trajo consigo la discusión de las reformas estructurales presentadas por el Ejecutivo, que se lograron aprobar gracias al acuerdo entre los principales partidos políticos. En El Economista iniciamos los festejos por nuestros 25 años de información veraz, oportuna y confiable. El Economista, 25 años generando información de valor.